Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 1 y versículo 28, donde dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El conocimiento pleno requiere una operación de iluminación especial. La oración se inicia con el verbo iluminar, en participio perfecto, que indica una acción concluida, pero que prosigue de ahí, traducidos, habiendo sido iluminados, o tal vez mejor, iluminados. Cuando los ojos son iluminados, el corazón adquiere cada vez mayor luminosidad. Jesús se refirió en el Sermón del Monte precisamente a esto, cuando dice, en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todos sabemos que el ojo es el órgano que es capaz de captar la luz y permite la orientación de todo el cuerpo. En un sentido figurado, está refiriéndose al modo de ver las cosas, que condiciona y orienta el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, la conducta de la persona es el resultado del modo que tenga que ver las cosas de la vida. Se suele decir un dicho popular que cada uno ve las cosas de distinta manera. Sin embargo, no solo es el corazón lo que queda afectado, sino también la mente. El pensamiento del hombre está condicionado en gran medida por aquello que ve. Nótese, por otro lado, que la naturaleza adánica es una vida enteblenecida, en que la visión espiritual está comprometida. De ahí que el Señor diga, en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús quería que sus oyentes tuviesen claro que hay una manera correcta y también hay otra manera incorrecta de ver las cosas. La correcta corresponde a una visión celestial y la incorrecta corresponde a la propia visión terrenal humana. Con la metáfora del ojo, explica ilustrativamente la manera en que se miran las cosas. La visión correcta de las cosas, temporales y celestiales, permite al creyente andar como hijo de luz, tal y como nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 8. Todo alcanza para los tales la perspectiva de la visión de Jesús. Están considerando todas las cosas como Él las hubiera considerado. Su vida es una vida luminosa, porque la perspectiva se establece con visión celestial. Por tanto, la visión del cristiano está condicionada por la palabra, es decir, por la palabra de Dios, que como luz orienta el camino. La forma de tener una visión correcta de las cosas es poner, en primer lugar, la mirada en Cristo Jesús mismo. La vida cristiana victoriosa está en esa misma dirección, cuando nos dice, en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sin embargo, suele haber creyentes que tras años y años de seguir y servir a Cristo, se vuelven tibios. ¿Por qué les pasa esto? Porque en un momento dado
apartaron su mirada de Jesucristo y lo pusieron en otra o en otras personas o quizás en otras cosas. De manera que cada creyente debemos de entender y tener bien claro que Jesús es la luz del mundo y Él afirma que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 y versículo 12. Por tanto, una visión con ojo bueno producirá un cuerpo lleno de luz, es decir, una vida que brilla en un mundo que está en tinieblas. Sigue diciendo este versículo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La iluminación que Pablo pide es una iluminación interior, por cuanto se trata de alumbrar los ojos del entendimiento. El corazón o el entendimiento del no creyente están enteblenecidos, y lo están, por la condición propia de ser pecador y la acción del Dios de este siglo. Cuando digo el Dios de este siglo es con minúscula y se está refiriendo precisamente a Satanás. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa iluminación interior comenzó precisamente por la acción del Espíritu Santo para la salvación, alumbrando el entendimiento enteblenecido, tal y como nos sigue diciendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, pero ahora el versículo 6, donde dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, la iluminación del Espíritu Santo es imprescindible para entender las cosas profundas de Dios. Ahora, la primera carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que, de una manera sencilla, Pablo está pidiendo una claridad de comprensión o de entendimiento de las bendiciones y dones que Dios da al cristiano y a la cristiana que nació del Espíritu de Dios. Sigue diciendo este versículo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo sabe muy bien que la forma mejor para expulsar las antiguas tendencias pecaminosas no es concentrar la preocupación en ellas, sino más bien en las bendiciones de la salvación. Los efesios recibieron el llamado eficaz, la invitación urgente del Evangelio, que es, por otro lado, el llamado externo, y fue aplicada a sus corazones por el Espíritu Santo, produciendo el llamado interno. Es el último sentido del llamado al que se hace referencia en cada lugar del Nuevo Testamento, tal y como podemos ver en esta misma carta de Efesios capítulo 4, versículo 1 y también el versículo 4. Como también dice que además del presente, como nos muestra la carta a los Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Ojalá que los lectores sean capaces de experimentar cuán ricos son, considerando la esperanza a la cual fueron llamados por Dios, literalmente, la esperanza de su llamado. Esta esperanza está sólidamente fundada en las infalibles promesas de Dios. Es el ancla del alma aferrada al trono mismo de Dios. Por tanto,
en el corazón mismo de Cristo, como nos dice Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Consiste entonces en una entrega ferviente, es decir, en una expectación confiada, una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada precisamente en Cristo Jesús. Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Continúa diciendo este versículo: y las cuales, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Su herencia significa aquella dada por Él como su llamado. Es el que pronunció e hizo a la vez efectivo. Pablo habla acerca de las gloriosas riquezas, la magnitud maravillosa de todas las bendiciones de la salvación, y especialmente aquellas que han de ser otorgadas en la gran consumación de todas las cosas. A estas bendiciones se le llama una herencia, porque son el don de la gracia de Dios, las cuales, una vez recibidas, jamás podrán ser quitadas. La frase que dice aquí, en los santos, merece atención especial, ya que, cuando la esperanza del creyente es la correcta, jamás espera una herencia solo para sí. Lo que da a la herencia un carácter tan glorioso es justamente el hecho de que ha de ser disfrutada juntamente con todos los que aman su venida. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 8, nos dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la pregunta que la Iglesia debe de hacerse en el día de hoy: ¿amamos la venida de Cristo? Continúa ahora con el versículo 19, donde nos dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? El tercer aspecto del conocimiento por el que Pablo intercede tiene que ver con la grandeza del poder de Dios. Es tal la dimensión que el apóstol pretende dar a entender aquí sobre la omnipotencia divina, que recurre al uso del principio del presente de un verbo, que expresa la idea de lo que es extraordinario, grande, superior, sobrepujante. Ese supremo poder de Dios es necesario para la conservación de la herencia y de la seguridad de la esperanza. Al intentar detallar la grandeza del poder de Dios, el apóstol recurre a incorporar sustantivos o verbos sustantivos que expresan la idea de grandiosidad, de modo que, cuando con el sentido de sobrepujante incluye también el de grandeza, todo ello vinculado con la capacidad operativa de todo ese poder, utilizando para ello el sustantivo que algunos vincula con la raíz castellana de donde procede dinamita, con alta potencialidad, pero más bien la raíz está relacionada con dinamo, ya que la dinamita produce una potencia puntual, mientras que un dinamo produce potencia continuamente, y esta es la diferencia. Esta manifestación de la omnipotencia divina podría referirse como la soberanía en acción, actuando como donde y cuando quiere. En el texto griego se lee: conforme a la actividad de la potencia de la fuerza.
para entender que no hay nada que pueda resistirse a la voluntad de Dios, ya que es el poder dominador con que Dios impone su fuerza. En la acumulación de palabras relacionadas con la fuerza poderosa de Dios, supremacía, grandeza, poder, soberanía, fuerza, es muy difícil dar un determinado y preciso sentido a cada una de ellas, ya que lo que el apóstol pretende es referirse a la poderosa fuerza de Dios, que excede a toda medida y a cualquier comprensión humana. Pero junto a la fuerza descrita están los destinatarios, o tal vez mejor, los beneficiarios de ella. Cuando dice, para con nosotros los que creemos. El creyente que ha sido llamado a esperanza puede descansar confiadamente en la seguridad de que todas las promesas de Dios serán definitivamente cumplidas. ¿Por qué? Además de que Él lo promete, también tiene la capacidad operativa más que suficiente para llevarla a cabo. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La demostración del poder divino, del que habla antes, tiene la manifestación más concluyente en la resurrección de Cristo, ya que no se trata de un poder que debe aceptarse por fe, sino de un poder que ya actuó y dejó su huella en el mundo en la resurrección del Señor Jesús. Los ejemplos del poder divino se expresan en el versículo mediante dos acciones que se expresan por medio de participios subordinados, como levantado y sentado. La energía divina que produjo la resurrección de la humanidad de Jesús es la misma que actúa en cada creyente. La verdad bíblica de la resurrección de Jesucristo por el poder de Dios es una verdad fundamental que se reitera en varios lugares del Nuevo Testamento, ya que hay muchos versículos de la Biblia que no hablan de la resurrección del Señor Jesús. Diré solamente algunos, como por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 15, Romanos capítulo 4, versículo 24 y Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Repito, hay muchos más, pero pienso que con estos tres basta. Junto con la resurrección de Jesús de entre los muertos, está también la sesión a la diestra de Dios. Pablo utiliza aquí una terminología propia de la profecía mesiánica, como podemos ver en el Salmo 110, versículo 1, donde dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. En el Nuevo Testamento se hace referencia al hecho en varios lugares. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que descendió del cielo a la tierra en un encuentro de amor y se hace Dios en encuentro con la criatura, retorna nuevamente al lugar de honor que le corresponde en la gloriosa majestad del trono de Dios. Es interesante apreciar dos expresiones en el versículo que corresponde a la forma propia de un hebreo que escribe a hebreos. La primera es cuando dice a la diestra de la majestad. Naturalmente, la derecha es figurada del lugar de honor y de poder, como podemos ver
en la primera carta a los Reyes capítulo 2 versículo 19 y el Salmo 45 versículo 9. Y el término majestad designa la gloria personal y propia de Dios, literalmente la grandeza, referido a Dios mismo. La resurrección del Salvador y también su ascensión a los cielos y la sesión a la diestra de Dios completan la exaltación hasta lo sumo, como nos dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, del que primeramente había descendido hasta las partes más bajas de la tierra, como nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 9. Esa posición que ocupa el Hijo de Dios exaltado da cumplimiento a la profecía del Salmo, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110 y versículo 1. Cristo mismo había afirmado esto delante del Sanedrín, como nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 69. Dios lo encubrió al lugar desde donde puede ejercer la suprema autoridad en cielos y en tierra. Filipenses capítulo 2 y versículo 10. Toda la autoridad le ha sido dada al Hijo resucitado, tanto en su condición celestial como Dios, como en su condición de hombre glorificado, teniendo en cuenta que tanto su deidad como su humanidad forman dos hipótesis en la única persona de Dios el Hijo, como nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 28 versículos 15 al 20, también en Marcos capítulo 16 versículo 15 al 20, Efesios capítulo 1 y versículos 19 al 23. Por tanto, Jesucristo ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Efesios 5, versículo 10. La sesión a la diestra del Padre conlleva y expresa la igualdad del Hijo y del Padre en el seno de la deidad, y por tanto, la misma igualdad en cuanto a la adoración y honra que se le debe a Dios. Esto mismo lo enseñó el Señor Jesús cuando dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Este sentarse a la diestra del Padre no significa una novedad en la expresión de Jesús, sino el retorno del Hijo a la condición suprema que eternamente tuvo y que como Dios le corresponde poseer. El Hijo no alcanza una nueva condición, sino que recupera la que siempre tuvo. De ahí que la oración del Señor diga al Padre, Juan capítulo 17 y versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No se trata de un hombre a quien Dios otorga el privilegio de sentarse en su trono, sino de Dios, hombre, que después de la expresión absoluta, dejado el estrado de humillación, retorna al estado de glorificación, que eternamente tuvo con Dios y que conlleva también la glorificación y entronización a la diestra de Dios, de su naturaleza humana propia, desde la concesión de la persona divina de Dios el Hijo. Teniendo en cuenta la división de los cielos conforme a la teología de los hebreos, donde había el primer cielo, es decir, el atmosférico, el segundo cielo, que es el estelar,
o el cielo de la expansión, como dice en Génesis capítulo 1 y versículo 14. Y el tercer cielo, el empíreo o morada de Dios, llamado también el cielo de los cielos, como nos dice la primera carta de los Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de la majestad, siguiendo el pensamiento hebreo, es decir, al tercer cielo, el lugar donde se manifiesta el trono de Dios. Punto. Por tanto, aquel que se humilló hasta lo más bajo, ascendió también a lo más alto, recibiendo el honor supremo que le corresponde como Emmanuel, Dios hombre, y desde donde ejerce las funciones de abogacía en intercesión a favor de los salvos. También es necesario recordar que, sentado a la diestra de Dios, es un antropomorfismo, por dos razones obvias. La primera, porque Dios es espíritu infinito, como nos muestra la primera carta a los Reyes, capítulo 22, versículo 19, el Salmo 139, versículo 7 al 12, y Juan, capítulo 4, versículo 24. Por tanto, no tiene mano derecha, como no tiene ninguna otra parte de un cuerpo material, humanamente hablando. En segundo lugar, por la expresión sentado, ya que es un simbolismo de la obra realizada y de la posición de poder y autoridad suprema, como nos muestra Hebreos capítulo 10, versículo 12, donde dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entronizado en los cielos, es el lugar de honor supremo y de la suprema autoridad que le es confirmada después de la obra sacrificial de la cruz y de la resurrección de entre los muertos. En ese proceso tiene Él nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. El nombre de autoridad suprema le fue dado y concedido como el nombre vinculado a la obra de gracia en salvación. Es un nombre supremo que ha de relacionarse necesariamente con la deidad de Jesucristo. Este es, por tanto, el nombre humano del Verbo de Dios encarnado, dado por Dios mismo. Jesús fue el nombre dado por Dios para su Hijo, aún antes de ser concedido que como hombre nacería en Belén, como nos dice Lucas capítulo 1 y versículo 31, cuando dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa, en hebreo, Yahweh salva. Es por tanto un nombre divino, ya que la salvación es de Yahweh o Jehová, como nos dice el Salmo 3:8. De Jesús se dice que salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Con todo, el hombre Jesús fue considerado como alguien sin atractivo, esto es, un hombre sin importancia, ni tampoco estimación, como podemos ver en Isaías capítulo 53 y versículo 2. Cuando Jesús declaró su deidad, fue amenazado de muerte por los hombres, Juan capítulo 10 y versículo 33. Sin embargo, Jesús es Dios bendito, como nos dice Juan 1:1 y Romanos 9:5. En el lugar que ocupa, en el trono de Dios, su autoridad divina hace que ante Él
se doble toda rodilla. Quienes se inclinaron en burla ante Jesús de Nazaret crucificado, harán de hacerlo ante ese mismo Jesús, pero ahora glorificado, reconociéndole además como Dios. Es algo que está profetizado, ya que en el Antiguo Testamento así nos lo muestra en Isaías capítulo 45 y los versículos 23 y 24. Por tanto, Jesús no es un hombre elevado o un Dios rebajado, sino el infinito y el eterno Dios hecho hombre, como así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. La autoridad de ese nombre hará que todos confiesen que Él es el Señor. De manera que los efesios podían tener plena confianza, porque el poder omnipotente de Dios, que ha resucitado y entronizado a Jesús, está a disposición y actúa también en ellos, para glorificarles, de manera que Cristo, el resucitado, viviendo en ellos se convierte en esperanza de gloria, que es el término final al proceso de la salvación que se inicia en la eternidad con la elección. Y voy concluyendo ya con esto. Nuestra sociedad actualmente no ofrece ninguna base para la esperanza, ni en ningún país en la tierra tampoco. Todos sabemos lo que es el sinsentido, es decir, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero no se sabe mucho de la esperanza. Por otro lado, todos sabemos que la muerte nos acecha a todos, y más hoy, con las esperas médicas para las operaciones que no nos suelen dar fecha cuando tienen que operar a una persona. Por otro lado, la delincuencia, la pobreza, el paro y la estupidez humana, como el racismo, el terrorismo y otros varios ismos, amenazan con destruirnos. Los jóvenes han perdido todo sentido de esperanza, de cambiar las cosas o de tener éxito, y su música así lo refleja. Esta pérdida de esperanza para el presente se basa en una pérdida de esperanza en el futuro. Es como si nuestra sociedad tuviera el SIDA y pretendiera únicamente sacarle lo máximo al presente. Hay una pregunta que muchos se hacen a sí mismos, y es la siguiente: ¿es posible la esperanza? Estimado y estimada oyente, la obra de Dios en Cristo da una respuesta satisfactoria a todas estas cosas. Para aquellos que se saben desesperados, y la verdad es que todos los humanos se sienten desesperados, aun cuando intentan negarlo a sí mismo y también delante de los demás, ellos saben que no tienen ninguna esperanza. Pero déjame decirte algo: la muerte no es el fin. Podemos mirar hacia adelante a un final feliz de la vida, pero la vida con Dios, porque Él es el dador de la vida. La esperanza es, por tanto, una fuerza positiva. Dios ha construido un puente que va de la desesperación a la esperanza, creando vida en medio de la muerte. Ese puente que Dios ha creado, que Dios ha enviado, es Jesucristo, que reconcilia al pecador arrepentido con Dios, dándole salvación y vida eterna. Por tanto, amigo y amiga oyente, si aún no tienes la esperanza de tu salvación, déjame decirte que en Cristo tendrá una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él vive. Por tanto, te animo en este momento, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, que tú ores conmigo para recibirle. Repite esta oración de fe y di ahí a donde estás:
Señor Jesús, estoy arrepentido, arrepentida de mis delitos, de mis pecados, me arrepiento de todos ellos y me humillo delante de ti. Reconozco mis debilidades, reconozco que no tengo ninguna esperanza, pero tú eres una esperanza viva porque tú resucitates de entre los muertos. Yo ahora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.